Hola, muy buenas. Soy Cristina Romero y me gustaría acompañarte en este módulo de gestión de conflictos en el entorno escolar. Me parece un módulo muy importante. Deseo que también así tú lo sientas y vamos a ver juntos, todo lo que tiene que ver con los conflictos. A nivel de contenido, lo que vamos a ver a grandes rasgos es cómo se han visto en nuestra cultura los conflictos hasta este aquí y este ahora, este momento en el que estamos aquí juntas y juntos revisando esa idea. Y también veremos cómo ver un conflicto en el aula y en la vida desde una perspectiva diferente, desde un ángulo más amplio. Para ello necesitaremos desaprender un montón de cosas y soltar viejos prejuicios y viejos mitos que envuelven a este gran tema. Con todo ello, ganaremos nuevas formas de vivir y también de gestionar los conflictos, porque lo que pasará es que nuestros propios conflictos también los viviremos desde una perspectiva más amplia, que también nos permitirá, a su vez, acompañar de manera diferente los conflictos que nos encontremos en la escuela. Entonces, empecemos a remangarnos, vamos a ver un conflicto, cómo lo concibe esta sociedad y esta cultura nuestra. Pues tenemos asociado a un conflicto como si fuera algo negativo o algo a rechazar o algo a esquivar en nuestras vidas, algo que no nos aporta nada. Al contrario, algo que es casi como lo mejor es meterlo debajo de la alfombra. Pero un conflicto es también una oportunidad para que algo que ya existía, un malestar invisible, algo que no se veía, pero que ya se estaba gestando como una especie de iceberg que en realidad estaba ahí por debajo moviendo desencuentros, malestares. Pues de repente un conflicto es algo así como si estalla todo ese malestar y por ello nos permite recolocar eso que no estaba en su lugar y que estaba ahí haciendo ruido, y nos permite que lo podamos recolocar y con ello crecer en bienestar. Así que un conflicto es también como una especie de oportunidad para aprender sobre todo inteligencia emocional y para crecer. No es en absoluto una pérdida de tiempo educativo. A veces, como maestras o como maestros, o como profesores o como profesionales del mundo educativo, parece como que el conflicto está ahí como restando tiempo de lo verdaderamente importante. Y yo lo que me gustaría que viéramos juntos y juntas en este módulo es que un conflicto, en realidad, tiene un valor educativo o tiene una importancia muy alta para crecer en inteligencia emocional, para crecer como seres humanos. Así que un conflicto en realidad es una oportunidad. También me atrevo a decir que que puede convertirse en un regalo para esos niños, para esas niñas, para esos jóvenes que acompañamos. Pero para ello vamos a ver los conflictos como de una manera amplia y profunda. Antes de verlo o de compartirte como yo los veo, digamos primero cómo los vive esta cultura.
pues esta cultura está entrenada en, ante un conflicto, buscar a quién castigar, a quién juzgar y, por supuesto, también busca víctimas y culpables. Es como que vivimos en una sociedad que ante un conflicto lo que busca es resolverlo, lo que busca es, sobre todo, esa resolución, como ese final. Pero le importa muy poco como el proceso o acompañar emocionalmente todo lo que se está ahí moviendo. Y eso, esa idea que tenemos ahí muy grabada, en realidad no nos ayuda en nuestra práctica educativa, porque si vamos con el mismo chip o vamos con la misma intención hacia un conflicto, es decir, de repente estamos con nuestras cosas y alguien nos comunica o nos comparte que hay un conflicto y nos acercamos hacia él y vamos con esta mirada entrenada en buscar culpables y víctimas, en realidad andamos muy ciegos o andamos muy sesgados en nuestra mirada y en nuestro acompañamiento. Así que vamos a seguir avanzando en esta nueva mirada. Pero, como te decía, los conflictos en la escuela nos invitan a colocarlos en un lugar muy distinto al de como si nuestro rol fuera el de policías, el de abogadas, abogados, juezas, jueces. No es nuestro mejor lugar en la gestión de un conflicto. No es nuestro mejor potencial. Pero entonces, ¿cuál es ese lugar, no? ¿Cuál es el mejor lugar que podemos ocupar ante un conflicto en la escuela? Bueno, ese es el objetivo que me gustaría, bueno, es el objetivo hacia el que camina todo este módulo, que puedas ver y percibir con claridad ese lugar, pero para que lleguemos a verlo, me gustaría que antes viéramos tu propia relación con los conflictos. Me gustaría que pudiéramos ir hacia atrás en tu propia relación con los conflictos, porque eso te va a permitir desde esa profundidad poder ver realmente lo que se está ocurriendo en un conflicto que tú acompañes, por ejemplo. Entonces, si yo te pregunto eso, si yo te pregunto cómo ha sido, cómo fue tu propia relación con los conflictos, ¿qué me dirías? ¿De qué te acuerdas? ¿Te acuerdas más bien de estar siempre metido o metida en conflictos, o más bien te recuerdas tratando como de esquivarlos y prefiriendo violentarte tú y acallar tu propia voz en lugar de manifestar cuáles eran tus necesidades o tus límites al mundo, ¿no? Eso es importante porque nos va a permitir tener una visión más amplia. A veces crecemos bajo la etiqueta de niña buena o de niño bueno y otras veces crecemos bajo la etiqueta de niña mala o niño malo. Es como si en la infancia existieran esos dos caminos que nos invitan a colocarnos en una etiqueta o en la otra. Pero vayamos a ver con profundidad todo lo que realmente se está moviendo aquí. Todas las etiquetas, todas, y no me cansaré de insistir en ello, son una pesada losa. Todas, ni siquiera las aparentemente positivas son beneficiosas.
En realidad, tanto detrás del comportamiento de alguien que se vive bajo la etiqueta de niña buena, como en el comportamiento de alguien que se vive bajo la etiqueta de niño malo o de niña mala, hay una búsqueda siempre de atención y de mirada. Da igual si estemos siguiendo un camino o el otro. Lo veremos más en profundidad más adelante. Pero lo que me gustaría que viéramos ahora es que es muy importante vivir libres de etiquetas, tanto durante la infancia como durante la juventud, como en la edad madura. Todo ser humano busca, anhela ser visto y reconocido como valioso e importante. También busca la aceptación profunda por eso que ya es. Es un ser único, igual que tú, que lo que busca es que alguien afuera le mire como si no tuviera que ser distinto, como si ya estuviera bien tal y como es. Entonces, también lo que buscamos es la sensación de conexión y de pertenencia al grupo o a la manada. Es eso lo que nos lleva a aceptar meternos por una senda o por la otra, por la senda de niñas buenas o niños buenos, o bien por la senda de niños malos o niñas malas. Porque esperamos que al final de ese camino, de esa senda, vamos a encontrar esto, vamos a encontrar amor incondicional. Tanto si nos hemos quedado en la etiqueta de niña buena, creemos que si hacemos todo lo suficiente que esperan los demás, al fin nos van a amar y nos van a reconocer como importantes y valiosas, cosa que en realidad es una gran trampa, porque al final de ese camino de la etiqueta de portarse bien, entre comillas, o ser buena, no está realmente ese amor incondicional que una anhela. Por ejemplo, este fue mi caso, no sé cuál es el tuyo. Yo crecí bajo la etiqueta de niña buena y traté de acomodarme, de adaptarme a unos moldes que entendía que eran los esperados para mí. Pero al final de ese camino, con todas las renuncias que hice, que lo veremos más adelante, pero las dos etiquetas conllevan un precio también muy alto. Estás pagando una letra pequeña, muy valiosa y muy importante. Pues cuando yo llegué al final de ese camino, me di cuenta de que de algún modo había vivido engañada, porque una se comporta según esperan de ella y eso no le trae el premio al final del camino de recibir esa aprobación, esa validación y ese amor por lo que una es, sino quizá lo que sigue recibiendo son muchas exigencias y que además una acaba incorporando en su manera de tratarse a sí misma también. Y por el otro lado, por el lado de quien se ha identificado con niño malo o niña mala, una también lo que busca es atención, aunque sea atención negativa, es decir, uno prefiere que al menos le castiguen, le miren con ojos llenos de furia, que le echen una bronca, que le peguen incluso y le maltraten, lo prefiere a que le ignoren. Y entonces, uno cree que yendo por ese camino al menos recibirá migajas de atención y en realidad se acostumbra a recibir
atención y mirada desde un lugar también muy difícil y muy conflictivo. Bueno, como te decía, las etiquetas siempre nos limitan, nos encierran en una especie de jaula o de caja e impiden que nos experimentemos de otras formas con mayor libertad para ser nosotras y nosotros mismos. Cuando una se siente bajo una etiqueta en concreto, reduce sus comportamientos a lo que otros esperan que se haga bajo esa etiqueta y uno es como que a veces se queda ahí atrapado, se queda como si no pudiera expresarse en toda su grandeza. Por ejemplo, si estás bajo la etiqueta de niña buena, a lo mejor te va a costar ponerle el límite a alguien o decir basta o decir lo que necesites, porque estás tan acostumbrada a tener en cuenta más las necesidades de los demás que las tuyas, que es como que te has ido recortando las alas. Y al revés, alguien que está bajo la etiqueta de niño malo o de niña mala, se va a autocensurar o se va a no elegir para según qué papeles o qué roles o qué lugares, porque no va a sentir que merece esos lugares o esos papeles dentro del escenario del aula, por ejemplo, ¿no? Es como si tanto unas etiquetas como otras nos limitan a una serie de acotadas maneras de comportarnos, que es lo que otros esperan de nosotras y de nosotros. Vayamos a ver más en detenimiento lo que hay bajo las etiquetas supuestamente positivas, que de positivas no tienen nada, pero a veces creemos que sí, ¿no? Que hay unas que son positivas y otras negativas. No, todas las etiquetas son limitantes y de positivas no tienen nada, como mucho el nombre. Bueno, a veces elegimos el camino de la niña buena o del niño bueno, buscando ser como las personas adultas deseen y esperen. Creemos que si seguimos ese camino, al final recibiremos, como te decía, amor incondicional, amor grande. Nos esforzamos por, no sé, por sacar buenas notas, por ser generosas, generosos, por hacer todo lo que nos piden, porque en realidad lo que buscamos es amor. Pero quedarnos bajo esa etiqueta tiene un precio muy alto, altísimo. Por ejemplo, ¿qué cosas estamos pagando? Pues renunciamos a expresar nuestra verdadera voz, nuestros deseos y nuestra voluntad. Es como que esa etiqueta nos lleva, nos vincula a una forma de estar en el mundo en la que nuestra voz, nuestros deseos y nuestra voluntad se acallan. Es como que estamos mucho más, teniendo mucho más en cuenta el qué dirán o la opinión del resto o lo que los demás deseen que nuestra propia voluntad. Entonces crecemos prefiriendo violentarnos a nosotras y a nosotros mismos, es decir, crecemos eligiendo decirnos no a nosotras y a nosotros en lugar de entrar en conflicto con las demás personas. Entonces creemos erróneamente que si decimos no a los demás o a las demás personas, dejarán de querernos. Entonces nos quedamos ahí como atrapadas y atrapados y luego eso tiene un coste muy alto. En nuestra vida adulta se ve claramente, ¿no? En cuanto a cómo nos cuesta elegirnos, cómo nos cuesta poner límites a los demás, en cómo
en cómo nos cuesta expresar todo nuestro poder y toda nuestra fuerza, ¿no? Es como si hemos quedado ahí como un poco venidos a menos. Y ahora vayamos a ver, si te parece, lo que hay bajo las etiquetas supuestamente negativas, que en realidad todas las etiquetas tienen un precio muy alto y ojalá y pudiéramos con nuestro acompañamiento liberar a esos niños y niñas, esos jóvenes que acompañamos de todo tipo de etiquetas, para que recuerden que son mucho más que eso que otras y otros dijeron de ellos. Pero bueno, volvamos a quien se ha quedado ahí atrapado, que podemos tener nosotros en el aula, que se ha quedado como atrapado en esa etiqueta, ¿no? Del que se porta mal, la que se porta mal, el que es malo, bueno, mal estudiante, mala estudiante, bueno. Lo que ocurre es que tras no recibir una mirada empática y amorosa, por la realidad familiar que esté viviendo ese niño, esa niña, ese joven, esa joven, por no poder recibir una mirada pues que le mire con empatía, con dulzura, con amor, pues es como que se ha vuelto especialista en detectar dónde están las líneas rojas de otras personas o de algunos lugares, ¿no? Es como que han aprendido desde muy pequeños a ver dónde es que están los límites de un lugar, por ejemplo, y han aprendido que es justo tocando esos lugares que se activa eso que ellos anhelan, que es recibir atención y recibir mirada. Recordemos que son seres en crecimiento que no reciben la suficiente nutrición, la suficiente presencia por su realidad familiar, por ejemplo, y entonces se dedican a sobrevivir mendigando atención, aunque sea negativa. Es decir, han aprendido cuál es el límite de una persona. Por ejemplo, imagínate que mi límite es que no soporto que me toque en la cabeza. Pues alguien que esté bajo este encuadre, digamos, lo que haría sería venir y tocarme la cabeza. ¿Por qué? Pues porque sabe que cuando traspasa ese límite, yo dejo lo que estoy haciendo, dando atención a otros niños, estoy ocupada con otras cosas, lo dejo todo y me pongo a echarle la bronca, por ejemplo. Es lo mismo que las conductas disruptivas, ¿no? Estás explicando y hay un niño en el aula que está, ¿no? Que está como llamando tu atención, que está haciendo conductas llamadas disruptivas, ¿no? Ha aprendido a ver qué es eso, cuál es la línea roja que él tiene que tocar para que se active eso que él necesita para sobrevivir, que es atención y mirada. Todo ser humano, sobre todo durante la infancia y la juventud, necesita para sobrevivir recibir mirada y recibir atención y recibir presencia. Estos niños y estas niñas se han acostumbrado a que su padre y su madre, por ejemplo, estén mirando hacia otro lugar distinto a ellos, están en sus cosas, con sus propios problemas, con su propia realidad terrible, por ejemplo, o con su propia realidad emocional difícil. Y ellos han aprendido a buscar maneras de traerlos al presente, sobre todo de traer presencia. Si te fijas, cuando tú estás muy furiosa o muy furioso con una alumna o con un alumno,
estás muy presente en tu cuerpo. Es como que has bajado de la azotea de tu mente y de repente estás ahí y le estás dedicando mucha atención y estás ahí como con todo tu cuerpo, con toda tu fisiología y le estás dedicando tu tiempo. Es como si tus coordenadas de repente coinciden con las suyas. Estás ahí para él o para ella. Es una atención nefasta, es una atención, son migajas, eso, madre mía. Pero imagínate lo desesperados que están, que prefieren esa bronca, esos castigos, esos gritos, esos golpes a la indiferencia que tan insoportable es y que tan fuertemente sienten. Entonces, en realidad estamos hablando de una realidad para muchos, muchos jóvenes, muchas jóvenes, muchos niños, muchas niñas del entorno escolar, y es una realidad muy dramática. Que además quedarse dentro de esta etiqueta de el malo, la mala, la que no se porta bien, el que no se porta bien, el que siempre la lía, tiene unos costes muy altos también, y una letra pequeña también muy extensa. ¿Qué pasa si se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí atrapados bajo esa etiqueta. Pues que crecen con una gran falta de autoestima, con inseguridad, diciéndose cosas terribles acerca de sí mismos. Todo eso que han oído desde afuera, que otros han dicho de ellos, ha ido calando como una lluvia fina y se lo han ido creyendo. Si alguien alguna vez ha dicho que es que él era tonto, o a él le han costado hacer cosas y alguien ha insinuado que es que él no llega, eso ha ido conformando su propia autoimagen. Entonces, tiene un precio muy alto a nivel de autoestima, pero también de lo que va a creer que puede o no puede hacer con su vida futura. Además, pueden quedarse atrapados en este tipo de conductas disruptivas, anhelando siempre atención y presencia y pueden ir escalando en conductas cada vez más peligrosas, más de riesgo y más terribles, siguiendo esa búsqueda de que alguien al fin les vea y les acepte. A su vez, el entorno retroalimenta ese malestar interior de esa persona o de esa personita en crecimiento que está ahí bajo esa etiqueta, y cada vez es como que parece como más difícil salir de ahí, ¿no? Es como si la pelota se va haciendo cada vez más gorda, ¿no? Además, van pasando de curso en curso y ya todo el mundo está como en sobreaviso de lo terrible que es tener a tal alumna o a tal alumno en el aula, y ya hay como muchos prejuicios, es como que se ha hecho la montaña muy gorda, y a veces es como que nadie hace borrón y cuenta nueva y dice, hey, no importa eso que te haya pasado hasta ahora, vamos a construir una realidad mejor conjuntamente. Bueno, sigamos. Lo que yo quería transmitirte es que no hay tanta diferencia entre la etiqueta de niña buena y la etiqueta de niña mala, por ejemplo. No sé si tú puedes recordarte, como te decía, a ti misma en el aula, y si tenías una de estas dos etiquetas.
pero te invito también a recordar a esas compañeras o a esos compañeros que supuestamente vivían bajo etiquetas contrarias a la tuya. Y me gustaría que vieras que en realidad no había tanta diferencia entre vosotros y que ambas buscabais lo mismo. En el fondo, todo ser humano anhela lo mismo, que es ser amado. Y unos cogen un camino, otros otro, pero en el fondo, lamentablemente, ninguno de estos caminos en concreto, ni el de una etiqueta ni el de la otra, lleva a recibir y a sentir amor por lo que uno es de verdad, no por lo que otros piensan que uno es. Bueno, sigamos. Ahora me gustaría que volviéramos, ahora que ya hemos visto un poco las previas, me gustaría que volviéramos a mirar juntas y juntos los conflictos. Como te decía, no aparecen de la nada. En realidad, siempre son un reflejo de algo interior que estaba en desequilibrio y se expresa al fin afuera. Y entonces son una oportunidad también para restaurar el equilibrio interno perdido de los implicados y de las implicadas en ese conflicto. Es una oportunidad también para sentir que su voz es importante para el mundo, es importante para ti como su profesor, su profesora, y es importante también como una oportunidad para crecer a la hora de expresar nuestra voz, de poder aprender a poner nuestros límites y de expresar eso que necesitamos. Los conflictos nunca buscan que los neguemos ni que los escondamos debajo de la alfombra del aula. Y además ocurre otra cosa muy interesante, que es que cuanto más los rechazamos, más fuerza tienen para estallar. Es como si todo eso que tratamos ahí como de poner la compuerta para que no pase, acaba ¡pum!, estallando, ¿no? Como una gran bomba que además explota en momentos insospechados, ¿no? Entonces, lo que en realidad buscan los conflictos es que los acojamos y que los miremos y que les demos espacio y tiempo para que cada uno de los miembros que estaba en ese conflicto pueda expresarse. No tiene por qué ser justo en el momento en el que ocurren, pero sí que necesitaremos darle otro espacio y otro tiempo para que podamos ver juntos a ese conflicto. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar en los conflictos? Bueno, pues si hemos dicho que los conflictos no buscan que hagamos de jueces, ni que encontremos al malo ni al bueno, a la víctima ni al culpable. Entonces, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué quiere un conflicto de nosotros? Pues lo que requiere es que nos acerquemos a ellos, a esos conflictos y a los miembros implicados desde nuestra mirada empática, justamente lo más libre de juicios posible, al contrario de lo que cree esta sociedad, ¿no? Que parece como que lo que quiere es, ante un conflicto, es posicionarse como juez. Pues justamente en la realidad emocional de los implicados,
nuestro mejor lugar es un lugar libre de juicios y sobre todo de prejuicios, para que así podamos acompañar a todas las personas implicadas y no solo a las supuestas víctimas dentro de un conflicto. Ahora veremos que si hay víctimas, en realidad lo serían todas y no solo unas. Bueno, siguiendo en ese dónde está nuestro lugar frente a un conflicto o en un conflicto, justamente lo que requiere un conflicto es que no tomemos parte, es decir, que no nos posicionemos a favor de un lado o del otro, sino que sepamos estar al lado de cada una de las personas implicadas en ese momento, porque todas merecen ser escuchadas, hayan tenido el comportamiento que hayan tenido. No estoy hablando de que cuando lleguemos a un conflicto, si todavía está en un momento latente en el que no sé, se están traspasando límites entre dos miembros, por ejemplo, pues nosotros acudimos a ese lugar y ponemos nuestro cuerpo en medio si hace falta para separarles y para decir basta, para decir no y lo que haga falta. Pero digo cuando eso ya hemos logrado separarlos, por ejemplo, o ya ha pasado lo que sea, nuestra actitud, que ahora la veremos, y nuestro lugar no es el de ir a ver quién es el culpable y quién es el que ha hecho qué, sino es como recordarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y a los implicados que estamos allí para acompañar a todas las personas implicadas, que estamos allí como profesores o como maestras o como maestros de todos los niños y de todas las niñas implicadas, no solo de uno o de algunos. Y a otros los excluimos o los dejamos fuera. Vale. ¿Por qué? Pues porque justamente en un conflicto es muy fácil que haya dolor en cada una de las personas implicadas, aunque no todas lo muestren igual. Es decir, alguien puede estar llorando y alguien puede parecer como que ha sido el agresor o la agresora, pero recordemos lo que hemos visto bajo la etiqueta de niño malo o la niña mala. En realidad, a nivel interior está viviendo esa persona, esa personita, está viviendo también mucho dolor a nivel interior. A veces, quien agrede fue a su vez agredido. Ayer, esta mañana, ¿no? Su papá o su mamá traspasaron sus propios límites, puede que le pegaran, puede que en vez de pegarle le insultaran, puede que lo que viera o lo que viviera es violencia entre sus padres. Entonces, a veces lo que se muestra en un conflicto en el aula puede parecer que solo está mostrando el dolor de una o de uno, pero en realidad, si existen las víctimas en un conflicto, todas son un poco víctimas, porque ese niño que a su vez agrede o esa niña que a su vez agrede, en realidad no estamos viendo toda la realidad o toda su realidad interior o familiar. Lo que suele ocurrir en lugar de acercarnos con esta idea de que bueno, estamos ahí para acompañarlos a todos y a todas y que todos de alguna forma
sienten dolor, lo que normalmente ocurre es que nos acercamos a los conflictos con unos prejuicios y una actitud física y emocional que nos impiden ver la globalidad de lo que está ocurriendo. Es como que nos acercamos como un elefante en una cacharrería, ¿no? Llegamos allí como, como con una actitud corporal y un juicio y sí, es como si tuviéramos en mente todavía eso que arrastramos como cultura, ¿no? De acceder allí como jueces o como abogados de una de las partes o como policías, ¿no? Y nos acercamos ya desde un prejuicio por algunos de los miembros que forman parte de ese conflicto, ¿no? Pero qué bueno si pudiéramos tener en mente que de alguna forma todas las personas que forman parte de un conflicto pueden sentirse emocionalmente heridas. Y eso nos ayudaría a tener una actitud más abierta y más cuidadosa por cada uno de los miembros. Aquí en esta imagen se ve como 3 adultos o 3 adultas cuidan de 3 personas. A veces no podemos, a veces somos una sola persona en el aula y ha ocurrido un conflicto. Vale, pero con nuestro lenguaje corporal podemos hacer mucho para decir, hey, estoy aquí para acompañaros a todos y a todas. A veces alargas la mano, con una mano sostienes la pierna de uno, con el otro le pones la mano en el hombro, con el otro lo estás mirando. O sea, a veces es una actitud y un mensaje que estamos tratando de transmitir y que la infancia o la adolescencia recibe muy claramente, de que estamos ahí sin juzgar, sino más bien estamos ahí para acompañar eso que ha pasado y eso que necesitan expresar. Como te decía, pues si estamos solas, si estamos solos, podemos usar nuestro lenguaje corporal para hacer sentir escuchados y atendidos a cada uno de los miembros, pero también podemos pedir ayuda a otra persona adulta para que así nosotras podamos acompañar a uno de los miembros y la otra persona pueda acompañar a otro de los miembros del conflicto y podamos sentir así que estamos llegando a todas las partes, ¿no? Como te decía, que si no es posible, siempre podemos tener conciencia de nuestro lenguaje corporal. Por ejemplo, esta imagen de abajo en la que se ve a una profesora, por ejemplo, con 2 niños cerca, vemos que hay uno que está en primera línea, digamos, que está encima. Esto, sobre todo en las criaturas así como más pequeñas, se ve muy claramente, ¿no? Como que buscan el cuerpo del adulto o de la adulta como para, también pasa, por ejemplo, con las madres, ¿no? Que buscan como la complicidad, como para que se ponga de su parte. Es como que, hey, me ha hecho esto, él es el culpable, digámoslo así, ¿no? Parece decirte ese niñito o esa niñita. Pero yo no digo que no podamos tener a alguien sentado en nuestro regazo, pero entonces con la otra mano podemos tocar a ese otro niño que en teoría en otro tiempo ha sido considerado el malo
o el que se porta mal o el culpable en el conflicto. Está muy bueno para él el sentirse bienvenido, el sentirse escuchado, el sentirse que importa, el sentirse que no es juzgado. Bueno, sigamos. Vale, para mí es muy importante y me gustaría invitarte a tomar mucha conciencia de tu lenguaje corporal cuando estás en medio de un conflicto. Toda la parte subconsciente de esos alumnos, de esas alumnas, está procesando un montón de información pues de tu lenguaje corporal. Es como si están captando claramente el mensaje de lo que tú les estás transmitiendo o comunicando en ese momento. Entonces, parece que no se dan cuenta, pero están totalmente conscientes de en qué lugar te has colocado en el conflicto. A veces vas a necesitar seguir desde una altura, ¿cómo te diría? Pues usar tu altura para poner el límite, ¿no? Cuando, por ejemplo, se está agrediendo a uno de los miembros o tienes que poner un límite, está muy bien que tú estés más alta o más alto y digas contundentemente, incluso que alces la voz y digas basta o ya o separaros o lo que sea, lo que necesites decir en ese momento. Pero cuando ya no hay un peligro real, ya no hay un peligro de agresión, digámoslo así, entonces, si ya ha pasado lo que haya pasado, o el desencuentro, por ejemplo, puede haber sido algo a nivel verbal, pues cuando nos acercamos podemos acercarnos desde una actitud corporal muy empática, acercándonos a la altura de sus ojos, podemos agacharnos, podemos sentarnos. Cuando nos acercamos desde una actitud empática y receptiva, normalmente no estamos de pie mirándolos desde de arriba a abajo, sino que estamos en una actitud como cercana con nuestro lenguaje corporal. Pero ya te digo que es diferente según lo que requiera cada situación. Yo, por ejemplo, según qué conflictos, he necesitado, como te decía antes, poner mi cuerpo por en medio si hace falta para limitar, para limitar una agresión entre alumnos, por ejemplo, o he necesitado pues ser contundente con mi límite para que ellos lo respeten. Pero ahora te estoy hablando de cuando ya eso ha ocurrido y estamos acompañando el después, digamos, cómo nos posicionamos junto a esos niños, niñas, jóvenes que han tenido un conflicto. Entonces también, aparte de dónde estamos colocadas y colocados, qué bueno que podamos ver cómo es nuestra voz. Estamos gritándoles. En realidad, las broncas son siempre innecesarias y contraproducentes. ¿Por qué? Pues porque seguro que te acuerdas de cuando tú eras una niña o un niño. Una bronca siempre lo que logra es que ese niño, esa niña se cierre, ese joven se cierre, desconecte, se sienta juzgado y no reciba realmente el mensaje. En su lugar podemos transmitir el límite claramente, decir esto no, aquí no hacemos tal cosa o aquí nos cuidamos, aquí explicamos con palabras lo que necesitamos, no lo explicamos o no lo expresamos pegando
o haciendo daño, pero no llegamos a esa dimensión de bronca, de que estamos gritando, que estamos repitiendo el mensaje, estamos desde un lugar muchas veces en el que no medimos realmente si eso que estamos expresando está siendo acogido o no es el momento. A veces nos ocurre que son los propios alumnos y alumnas los que están acostumbrados a esperar que llegue un juez o una jueza que les dé la razón. Es como que ellos llevan toda una vida acostumbrados a que tanto en su familia como en la escuela llegue el juez o la jueza a tomar parte. Y entonces es como que son los propios alumnos los que necesitan también un desaprendizaje y una vuelta, ¿no? Como un experimentar otra manera de ser acompañados. Bueno, entonces volvemos a recordar cuál es tu lugar en un conflicto. ¿Cuál es el mejor de los lugares que puedes ocupar dentro de un conflicto? Ojalá que cuando te pidan que tú te posiciones como juez y parte, puedas recordarles que ese no es el papel que tú quieres o el que tú eliges o que no es tu papel. Y que estás allí para acompañar a todas y a cada una de las personas implicadas. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes acompañar a cada una de las personas? Pues con una escucha activa, con una escucha totalmente dirigida, es decir, no pasiva del tipo, bueno, es que escuché porque estaba hablando, pero yo estaba mirando hacia otro lugar o estaba pensando en otra cosa. No, es ese momento en el que tú estás como absolutamente centrada y centrado en eso que te están comunicando, porque para ti eso es muy importante en ese momento. Y además no estás juzgando ni comparando y estás tratando de entender cada una de las posturas con un interés genuino y con presencia y con mirada. Es muy importante toda esa, como te decía, todo ese lenguaje corporal, no verbal, que en realidad estás dando un montón de mensajes a cada uno de los miembros diciéndoles que estás ahí para lo que necesiten en ese momento. Porque en realidad, en lugar de resolver el conflicto, nosotros, qué bueno que estemos interesados en acompañar ese conflicto y no tanto en resolverlo, en llegar como a una especie de veredicto o algo así, sino más bien aprovecharlo para que los alumnos y las alumnas puedan expresar cómo se sienten y que aprendan justamente a expresarlo sin agredir a nadie, ni con su tono de voz, es decir, no alzando la voz, violentando a los demás, sino modulando su voz, autorregulando su voz, midiendo sus palabras, eligiendo mejor sus palabras y, por supuesto, limitando según qué acciones. Pero es muy importante ese proceso de aprendizaje en el que puedan llegar a aprender a expresar cómo se sienten y expresarlo de una forma asertiva, es decir, de una forma que no dañe a los demás. Y podemos recordarles en ese camino cosas como, hey, acordaros que aquí venimos a aprender a expresar cómo nos sentimos sin hacer daño a los demás. Entonces,
Es como ese recordatorio de que, hey, estamos en esa dirección. A veces podemos pues equivocarnos en el proceso de aprendizaje. Claro que sí, todas y todos estamos aprendiendo, pero es importante poner el foco en hacia dónde queremos ir, y es en expresar cómo nos sentimos, pero sin agredir. Y también qué bueno que podamos acompañarles a ver qué es lo que les gustaría comunicar al resto. No solo cómo se sienten, sino también qué quieren comunicar al resto y cuál es su necesidad ahora, después de lo que ha pasado en el conflicto. ¿Qué necesitan? Pues a lo mejor te dicen, pues yo ahora prefiero estar sola un rato y luego ya volvemos a hablar, o yo necesito ir al lavabo, o a mí me gustaría lo que sea. Qué bueno que puedan expresar su necesidad. Eso es acompañar el conflicto en lugar de resolverlo y solo estarnos como enfocadas o enfocados en a ver cómo podemos llegar a una especie de resolución después de lo que ha pasado. No, también es importante el cómo hemos quedado todos y cómo lo aprovechamos para expresar necesidades, para comunicar eso que no nos ha gustado, eso que necesitamos, eso que pedimos. Bueno, es una oportunidad el conflicto. Entonces, dentro de este marco en el que ya estamos en un conflicto, hay frases que no ayudan, aparte de todo lo que hemos visto a nivel de nuestro lenguaje corporal, de nuestro lenguaje no verbal. Vayamos a ver nuestro lenguaje verbal. Hay frases que no ayudan y que no contribuyen a que se sientan acompañados y no contribuyen a esta gestión de los conflictos de una manera empática, sino que contribuyen a la vieja manera de resolver o de gestionar los conflictos. Entonces, por ejemplo, nos acercaríamos al lugar de los hechos y diríamos, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido el que ha roto el plato, por ejemplo? Es un decir, pero quiero decir, pues que ¿quién es el que ha tal cosa? Porque estaríamos muy enfocados en el quién, no en qué ha pasado, no en qué os ha pasado, por ejemplo, ¿no? O luego hay toda una serie de frases que tienen que ver con reforzar la etiqueta aquella que veíamos, ¿no? Del niño que no se porta bien, que como te digo, para mí está totalmente obsoleto tanto el portarse bien como el portarse mal, porque en realidad simplemente son juicios por parte de los adultos que lo que quieren es propiciar un comportamiento en el niño o en la niña que le beneficia al adulto y no que tiene que ver muchas veces con la necesidad de la infancia. Pero bueno, vamos a ver esas frases. Por ejemplo, dirían algo como, otra vez estás igual, es que siempre haces lo mismo, nunca cambiarás, es terrible, estoy harto o harta de ti, siempre acabas haciendo daño, fuera, vete fuera de mi vista, o no puedo contigo, o tú calla, tú calla. Son algunas frases, algunos ejemplos, seguro que tienes tú un montón de otras. Si estuviéramos aquí todas y todos en grupo, podríamos compartirlas, pero hay un montón de frases que no ayudan, que no contribuyen. A su vez, también estamos como muy acostumbrados en esta cultura a decir cosas como pídele perdón. Aquí me gustaría matizar que cuando hablamos de pedir perdón o cuando un niño le dice a otro perdóname, en realidad
es muy distinto a decir lo siento, porque cuando uno dice lo siento, está hablando de lo que le afecta a él. Yo lo siento, siento haberte molestado, siento haberte hecho daño, siento eso que nos ha pasado, siento lo que sea. Pero el pedir perdón es como si otra vez estuviéramos como poniendo el acento en que el agredido es como que tiene que hacer algo. El acento lo estamos poniendo en que el que ha recibido la agresión perdone y libere al otro. Pero para mí, desde mi manera de verlo, tiene mucho más sentido que cuando yo daño a alguien diga lo siento, que yo diga perdóname o perdón, porque es como que yo no estoy asumiendo mi parte, estoy pidiéndote a ti que tú nos liberes o que tú me liberes de esto que he hecho. Pero no estoy, no sé si se me entiende, pero es importante el matiz, porque el poner el acento en que tú puedes perdonar o no a alguien, pero que te obliguen o que te inviten a perdonar, bueno, tú luego decides. Pero además es que estamos acostumbrados a obligar, a decir a los niños o a los jóvenes, pídele perdón. Pero el arrepentimiento sincero no llega nunca, jamás, forzado por el adulto. Yo, por ejemplo, puedo preguntarles a los niños que acompaño o a los jóvenes que acompaño si quieren expresar algo al otro miembro y puede ser que ahí salga un lo siento o un me sabe mal o un no quería hacerte daño o algo parecido. Pero el forzar a lugares como estos tan acostumbrados, ¿no? En el entorno escolar muchas veces o en el entorno familiar, ¿no? Pídele perdón. Es como, son lugares que no ayudan, no beneficiosos. Y aquí me gustaría también que recordáramos que la empatía solo nace cuando recibimos a su vez empatía desde afuera. Es decir, si hay algún niño que no está siendo empático, lo que podemos hacer por ayudarle a que sea más empático es ser empáticos con él, no machacarlo, digámoslo así. Bueno, seguimos. Ahora veamos frases que quizás sí ayudan, quizá. Y pongo el matiz de quizá porque no hay fórmulas mágicas. Tendrás que encontrar o ojalá encuentres en tu gestión de los conflictos las frases que sean más beneficiosas para los miembros que acompañes. Por ejemplo, tú llegas allí y puedes decir cosas como me gustaría escuchar de vuestra voz qué es lo que os ha pasado. O puedes preguntar cómo se sienten, cómo te sientes. O, por ejemplo, imagínate que quieren hablar todos a la vez, pues, no sé, puedes elegir al que tengas más cerca y decir, cuando acabe de hablar fulanito, te escuchamos a ti o te escucharemos a ti o te escucharé a ti o lo que sea. Pero hay quien le pasa que no quiere hablar directamente después de o inmediatamente en el conflicto, no quiere hablar con las demás personas, con los demás miembros. Pero podemos preguntarle si quiere que hablemos con tal persona cuando haya pasado un rato, por ejemplo. Después, hay personas que necesitan que se aposenten un poco las emociones para después poder compartirse al resto. Y está bueno que también podamos respetar el ritmo de cada una y de cada uno. No digo que fomentemos el que no se hable de lo que ha pasado, pero sí podemos dar opción a buscar otro momento mejor. Por ejemplo, otra frase puede ser, pero es que tu voz también es importante y me gustaría escuchar
qué es lo que te ha pasado, qué es lo que sientes o cómo ves tú eso que os ha pasado. Otra frase podría ser, es que todas las personas merecemos ser escuchadas. Otra frase es, todas las personas a veces nos sentimos así, como tú, pues tristes o enojadas. En el caso de enojadas, por ejemplo, podemos añadir algo como, pero necesitamos encontrar maneras que no hagan daño a los demás de expresar eso que necesitamos, porque recordemos que detrás del enojo no hay otra cosa que necesidades no satisfechas y entonces muchas veces necesitamos como recordarles, ¿no? que no hay nada de malo en sentirse enfadada o enfadado, pero sí necesitamos encontrar vías de comunicación de nuestras necesidades que sean pues asertivas, que sean que sean sin dañar a los demás miembros. Por ejemplo, más frases. Recuerda que estás aprendiendo a expresar con palabras eso que necesitas. No a través de un empujón o agrediendo a los demás, sino estás aprendiendo a expresarlo con palabras. Y yo estoy aquí para acompañarte. Y yo sé que a veces puede ser difícil y que nos salen las maneras que teníamos antes. A todos nos puede pasar, pero recuerda que estás en ese camino y yo estoy contigo. También a veces sirve poner el marco del lugar en el que estamos, ¿no? Aquí, en esta escuela o en este instituto, aprendemos a cuidarnos. Por ejemplo, no necesitas agredir o pegar para expresar eso que no te gusta. O recuerda que puedes pedir mi ayuda si no te sientes respetada o respetado, o si no te sientes escuchada o escuchado. Puedes pedir mi ayuda para que yo te acompañe a expresar eso que necesitas o eso que no te gusta o dónde está tu límite. Cuenta conmigo. Yo sé que tú cada vez vas a ir aprendiendo a expresarte con la palabra y con toda tu fuerza y todo tu poder. Pero si por el camino necesitas ayuda, cuenta conmigo, por ejemplo. Otra cosa importante, por ejemplo, es expresar tus límites, es muy importante. No te guardes dónde están tus límites. Es importante que tú puedas expresar lo que no te gusta y lo que sí quieres y lo que no necesitas ahora. También le podemos decir cosas como, ya sé que te cuesta y que es algo que no te es sencillo, pero recuerda que estás ahí aprendiendo, que estás dando pasos hacia adelante. Por ejemplo, también otra cosa que ayuda es poderle decir, a mí también me costó hacerlo y aún ahora estoy aprendiendo. Pero cuando yo tenía tu edad, por ejemplo, yo era incapaz de poner límites o de expresarle al mundo lo que yo quería o lo que para mí era importante. Es otra frase, por ejemplo, mereces contarles a las demás personas dónde están tus basta y tus noes. Son frases que me gustaría que te llevaran y que te sugirieran tus propias frases y tus propias maneras de acompañar a esos jóvenes o a esas jóvenes. Vale, y llegados a este punto me gustaría también que viéramos algo interesante y es que estamos muy acostumbrados en esta cultura a los castigos. Es como que los hemos integrado, los hemos normalizado. Es lo que para muchos niños, niñas, lamentablemente es lo familiar y es lo que esperan. Pero me gustaría invitarte a que, por supuesto,
puedas concebir tu manera de acompañar a la infancia o a la juventud libre de todo tipo de castigos. En lugar de ello, yo le veo todo el sentido a las consecuencias. Una consecuencia tiene que ver directamente con eso que ha pasado, con eso que ha ocurrido en el conflicto. Por ejemplo, se ha roto algo, algo se ha ensuciado, algo se ha perdido, algo ha pasado y podemos pensar juntas y juntos qué podemos hacer para reparar eso que pasó, por ejemplo. Entonces, ahí tiene todo el sentido que encontremos qué cosa podemos hacer para reparar lo que pasó. Pero también tengamos presente que a veces las alumnas y los alumnos siguen juzgando muy severamente y son muy duros y esperan castigos porque es lo que conocen hasta ahora. Es como que no conocen otra cosa. Las consecuencias suelen ser respetuosas con esos niños, esas niñas, esos jóvenes que acompañamos y buscan su aprendizaje, buscan el que puedan de alguna forma también sentirse incluso mejor después de lo que ha pasado. Y en cambio el castigo a veces es como que les deja una sensación como de injusticia o de no ser tenidos en cuenta o de que el adulto o la adulta es muy exagerado o no hay como una vivencia reparadora dentro del castigo, digámoslo así. Y otro tema que a mí me parece muy importante y muy vinculado con el tema del acompañamiento a los conflictos o de la gestión de los conflictos en el entorno escolar son tus propias emociones dentro, durante o después de haber gestionado un conflicto. Y ojalá, ese es mi deseo, ojalá tu mirada abierta, empática, libre de juicios, también esté para contigo, también sea para tu papel y para eso que estás poniendo en práctica y que no te juzgues muy severamente y ni que te compares, ni que te critiques, sino que puedas acompañarte con tu mirada y con tu mentalidad empática para que puedas dejar atrás viejos patrones, viejas formas aprendidas que quizá ya no te sirven y que quieres dejar atrás en tu propio proceso de aprendizaje, pero para ello necesitas no andar todo el tiempo juzgándote y criticándote por cómo lo estás haciendo, sino más bien dándote ánimo, recordándote que estás en tu proceso. Y ojalá también puedas estar a tu lado cuando tengas un mal momento, cuando tengas un día horrible, de esos que dices, uff, madre mía, ¿cómo me ha ido? Porque cuando no cumplas con tus expectativas, es justamente cuando más te necesitas. Igual que todos esos niños y niñas que acompañas. Es como llevar a la práctica toda esa coherencia y toda esa manera en la que quieres acompañar, llevarla también para contigo. Llegados a este punto, también me gustaría compartir contigo la importancia de que tengas un vínculo muy estrecho, muy fuerte con esos niños que acompañas, sobre todo y especialmente bajo los
para los que se creen bajo la etiqueta de niño malo o de niña que no se porta bien. Porque en la medida en la que tú vayas teniendo un vínculo fuerte, un vínculo que le esté diciendo a ese ser en construcción que para ti es importante, que para ti es alguien valioso, que para ti es alguien que merece respeto, que para ti es alguien que merece atención, que para ti es alguien, bueno, la prueba es que tú le des atención preventivamente, no cuando la líe, no cuando traspase las líneas rojas, sino justamente antes, ¿no? Que tú puedas tenerlo en cuenta, pues al llegar al aula, por ejemplo, hacerlos sentir bienvenido, hacerles sentir que te alegras de que esté en el aula, cuando elijas sentarte, pues que te sientes a su lado, que cuando pases a su lado, pues que sé, le hagas algún gesto afectuoso, que cuando él hable le escuches, le tengas en cuenta. Todo eso en realidad está yendo directamente al saco de que cuando haya una norma, esta niña o este niño va a ser más fácil que la cumpla. Está totalmente vinculado que tú tengas un vínculo estrecho con él o con ella, con que si para ti es importante que no hagan tal cosa, pues él lo respete. Porque en la medida en la que él se sienta respetado y tenido en cuenta, va a ir modificando su comportamiento y va a ir modificando también esa baja autoestima y se va a permitir salir de esa etiqueta tan limitante que es la que ya llevaba y va a recordar, gracias a ti, que es mucho más de eso que otras y otros dijeron de él y que él es alguien grande, que él es alguien valioso, tan grande y tan valioso como todos los demás miembros del aula, no menos que los demás ni más que los demás. Así que para mí también es importante que tengas en cuenta eso, que tengas en cuenta tu papel dentro del aula, más allá de la gestión de los conflictos. Es decir, ese vínculo estrecho, en realidad, es el que te va a permitir, bueno, que bajen también los conflictos, porque también va a necesitar, por ejemplo, este niño o esta niña van a necesitar llamar la atención o protestar porque el mundo es un lugar injusto o porque los demás no le tienen en cuenta, va a dejar de tener esa realidad en la medida en la que tú también puedas contribuir a su bienestar, a su sentirse pleno, lleno de mirada y de presencia de ti como adulta o como adulto. Eso es algo que recordemos, hemos visto que no tiene seguramente en su realidad familiar o no de la manera en la que lo necesita. A veces puede ser por la llegada de un hermano o por mil historias que están atravesando y tu ayuda y tu vínculo puede marcar una gran diferencia. Bueno, ya estamos acabando. Me gustaría decirte y recordarte que todas y todos estamos aprendiendo, que todas y todos estamos continuamente creciendo, que no nos enseñaron, que no nos mostraron esta manera de acompañar los conflictos cuando éramos pequeñas, cuando éramos pequeños, que justamente venimos de la escuela, de la vieja escuela, y que es normal que a veces nos salgan pues viejos patrones, viejas maneras de funcionar, pero a la vez te recordaré que somos seres tremendamente resilientes y que somos muy plásticos a nivel de arquitectura cerebral y que estás que estás creciendo y que estás aprendiendo, estás haciendo nuevas conexiones, nuevas
estás trazando nuevas rutas, nuevas autopistas de cómo acompañar a la infancia o a la adolescencia y que eso es muy valioso para la escuela. Es algo muy importante para todos esos jóvenes y para toda la infancia que estás acompañando. Bueno, te he colocado aquí unos libros por si te apeteciera seguir profundizando y seguir sumergiéndote por estos temas de otra manera de concebir los conflictos. Por ejemplo, he puesto el libro de Rosa Jouvet, Ni rabietas ni conflictos, que habla también de todo esto que hemos visto juntas y juntos, de la atención preventiva, ¿no? Por ejemplo, de la importancia de dar atención y entender con empatía eso que están expresando los niños, las niñas o los jóvenes que acompañamos. Luego hay otro libro. En realidad todos los de estas autoras son muy interesantes. Aquí te he puesto el de cómo hablar para que los niños escuchen o cómo escuchar para que los niños hablen, pero tiene otros también que son verdaderas joyas. Además tienen como un apartado como de cómic, a modo de resumen, que también los hacen muy interesantes. También tienen uno que se llama Hermanos no rivales, y también tienen algunos sobre la adolescencia. Me parece como también buen lugar para seguir profundizando e investigando. Y luego también la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, ¿no? Hay varios libros sobre comunicación no violenta que también me parecen muy en la sintonía de todo lo que hemos estado viendo y que te pueden ayudar a tu práctica cotidiana en la escuela y que te pueden ayudar a ver desde una mirada mucho más empática y que ayude a que puedan expresar tus alumnos, tus alumnas, desde un lugar pues más asertivo, más expresando su necesidad, pero sin agredir a los demás. Bueno, ya solo me queda darte las gracias. Ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Deseo que te haya servido y que te haya ayudado a ver tu lugar, los conflictos desde un lugar más amplio que te permita conectar con tu mejor versión dentro del aula. Un abrazo grande y muchísimas gracias.